Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Ya saben que este es un programa que lo hacemos a través del Sembrador Nueva Evangelización. Hoy lo estamos haciendo en la casa, postulantado Casa de Formación San Agustín, en el sur de la Ciudad de México. Saludamos a todos los que nos siguen a través de las diversas parroquias y lugares de Chihuahua, de Los Ángeles, de Costa Rica, a través de Claro y también de República Dominicana. Les mandamos nuestros saludos desde aquí y hoy, como siempre, tenemos un invitado que nos va contando su historia y a través de su historia nos va inquietando, vamos creando preguntas y respuestas y pues lo que tratamos en este programa es de una televisión propositiva en donde ustedes y un servidor preguntemos y a la vez participemos de la vida de los que pasan por este estudio improvisado aquí en la Ciudad de México. Hoy con nosotros está un agustino recoleto, Fray Alfredo Arambarri Olarte. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Fray Alfredo es riojano, él es natural de Badarán, en La Rioja al norte de España. Quizás alguno de ustedes cuando dice La Rioja pues suena a vino, pues sí, es de una zona vinícola. Y Fray Alfredo, ¿cómo inició su vocación? Bueno, pues desde chiquito, cuando era acólito, pues ya robaba hostias en la sacristía para celebrar en el alto de la casa con mis hermanitos y mis primas. Y pues el ambiente que había en el pueblo, pues me fue llevando hacia los benedictinos o a los de los Sagrados Corazones, que eran los que conocía yo por las revistas y por el santuario de la Virgen de Valvanera, los benedictinos. Y cuando llegaron los recoletos ni me di cuenta, y me vi enfocado ya para los recoletos, y ahí fui como una pelotita guiada por mis padres y por todos, hasta que ya me acostumbré a vivir. Primer lugar fue San Millán. Allí nos examinamos, nos mandaron, un día me dice mi padre, vamos a San Millán, que te tienes que examinar. Pues allí vería yo a mis posteriores compañeros, no me di cuenta de ellos. Y nos dijeron que para agosto, pero después pospusieron para septiembre, me la pasé llorando y yo quería ir ya. Esto ocurre en los primeros años de la juventud del padre Alfredo, es en San Millán, donde empieza a encontrarse con los primeros compañeros, y luego, ¿qué otros lugares del norte de España? Pues la convocatoria fue en Lodosa, donde allí hacíamos pues, la secundaria, ¿no? Y me mandaron al Instituto de Logroño para iniciar no sé qué. Y en Lodosa estuvimos los 3 años. Y después pasamos a Fuenterrabía para la filosofía. Y allí pues llegó mi madre diciendo que quería llevarme al seminario conciliar de Logroño. Yo le dije, madre, pero pues esta es mi vida, esta es mi familia, esto es lo mío, y ya me dejó en paz. Y le seguí con los recoletos. Ahí, luego a Fuenterrabía y luego a Marcilla. Allí estudiábamos como... Qué bárbaros, qué manera de estudiar en Fuenterrabía. Qué bárbaro. Y de allí pues pasamos al noviciado, ¿verdad? Y de allí a Marcilla para la teología. El año de ordenación sacerdotal. El 60. El año 60. 17 de julio. En Marcilla, en Navarra. En Marcilla, Navarra, sí. Y de ahí al 13 de mayo del 61 a México. Pues sí. En mi familia pues no éramos muy apapachadores, ni besucones, ni nada. Pero a la hora de despedirme sí. Mi hermano el pequeño le dice a mi madre, madre, no llores. Y después lo abrazo a él y lloro más. Y a México, el 13 de mayo, con José María Lorenzo. Con el padre José María Lorenzo. ¿Y ese 13 de mayo del 61, dónde llega? ¿Qué es lo que...? Llego a Héroes de Churubusco, a la iglesia de San Nicolás de Tolentino, y ahí estuve esperando al nuevo flamante vicario provincial, el padre Justo,
el padre Justo Goizueta, que fue el 2 de octubre, cuando me mandó a Pantitlán. Y allí estuve con el padre Hipólito, los dos solos, corriendo por todo aquello. ¿Pantitlán cómo era en ese tiempo? El 2 de octubre del 61, ¿cómo encontró usted Pantitlán? Pues había muchos llanos, que cuando había sequía pues parecían tostadas, pisando el suelo. Y cuando llovía, pues olvídate, como estaba de barro, ¿sabes? Atendíamos la Juan Escutia, el Arenal, Pantitlán. Había 3 o 4 capillas corriendo por todos lados, el padre Hipólito y yo. Y solo duré 1 año y me fui a Querétaro a enseñar geografías y latines. Y el padre Gorpegui me decía, pareces un escarabajo de estos, ¿cómo se llaman? Que no hacen más que pensar en el escombro, en lo feo. Aquí tienes un jardín y Pantitlán es un estercolero, y siempre pensando en Pantitlán. Me costó 6 meses olvidarme de la Pantitlán. ¿La vida parroquial es lo que más le llama la atención? Pues mira, después de estar enseñando geografías y latines a los chiquillos, me pusieron capellán de San Roque allí, que era a las afueras de Querétaro. Ahora pues ya ves que no. Y allí pues la gocé también, pero vieron que mejor yo le hacía para la parroquia. Y me trajeron aquí a la Colonia Educación, pero solamente 1 año, porque aquí fue la plataforma para mandarme a Chihuahua. Fue de los primeros misioneros que mandaron a Agustino Recoletos a Chihuahua. El primer año. El primer año, ¿verdad? El 4 de mayo mandaron a 4, el 8 de agosto a 2, a Lorenzo y Rada a Madera, y conmigo pues fuimos 4 también. A mí me dejaron en el Terrero en Amiquipa, a Zenobio y Agustín Martínez en Gómez Farías y a José Luis García en la Mesa del Huracán. 23 de octubre del año 66. Exactamente. Salen de la estación central de la Ciudad de México y salen unos cuantos, así dicen las crónicas, unos cuantos religiosos, Agustino Recoletos de Ciudad de México, a despedirlos. Y llega el año 66, ya hace 50 años, de nuestra llegada a la prelatura de Madera, hoy diócesis Cuauhtémoc Madera. ¿Y cómo se encuentra, Fray Alfredo, esa parroquia y esa zona de México? Era para llegar, llegábamos en las camionetas panel, que era lo que había para allá. No había un metro asfaltado en los 30.000 kilómetros cuadrados que costaba la prelatura de Madera, encargada a los agustinos recoletos. Así que una polvareda por todos los caminos, y decíamos, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Pero cuándo vamos a llegar? Al Terrero, que era donde primero llegábamos, y me dejaron a mí, Monseñor Talamás, el obispo de Juárez, ¿verdad? Y acudieron bastantes sacerdotes, y allí me dejaron. Una parroquia bonita, 14 ranchitos, no había más que un charco, ¿eh? Era fácil y bonita, sí, me gustó. Pero la iglesia estaba con una torre caída y la otra a la mitad. Así que al poco tiempo pues tuvimos que hacer de arquitectos. Y la casa ampliarla un poquito también. Ese fue el primer destino, luego hubo más por la prelatura. El Terrero, sí. Los padres Paules tenían un compromiso con el arzobispado de Chihuahua de estar 20 años y lo cumplieron el año 68. Entonces allí fuimos el padre Espronceda y yo, el padre vicario nos mandó a suplir ya a los Paules. Pues Ciudad Guerrero, todo el municipio, 5.250 kilómetros cuadrados, como 100 pueblos. Y nos preguntaban, ¿y ustedes qué hacen ahí? Pues lo que podemos, ¿verdad? A los pueblos grandes íbamos los domingos, a otros más pequeños cada 15 días, a otros, a los centros tarahumaras íbamos pues cada 3 meses para estar una semana por allí. Y pues era precioso ver a los tarahumaras cómo bajaban por las laderas con sus chilpayates, ¿verdad?, a bautizarlos, y cómo venían a casarse. Y pasamos allí una semana linda con ellos. ¿Qué destaca de los primeros años de Chihuahua?
cómo se movía la comunidad agustino-recoleta, qué relación tenían entre ellos, qué proyectos había dentro de esa zona de la prelatura. Bueno, al principio, como no teníamos mucha organización parroquial, nos visitábamos mucho para cumpleaños y por cualquier motivo. 5 horas de camino a la Mesa del Huracán, 4 a Madera, y en tiempo de barro, olvídate, ¿no? Pues convivíamos mucho y había un ambiente muy bonito entre nosotros. Es que el más viejo era el padre Eugenio y el padre Miranda, tenían 35 años, y yo y Lorenzo 29 y los demás hasta 24, 23 sacerdotes de 24 a 35 años. Me decían, porque me pusieron mis compañeros representantes de la prelatura para el equipo regional del norte de pastoral, y decían los compañeros de Torreón, Chihuahua, Juárez, el vicariato La Tarahumara, decían, ¿qué obispazo tienen ustedes? ¿Cómo hacen las cosas? Bien, yo decía como el chavo, no contaban con mi astucia. 23 sacerdotes jovencitos, que yo volvía, pegaba unas palmadas, nos juntábamos, mirábamos haciendo esto. A los 2 meses nos juntábamos con el equipo, nosotros ya lo hemos hecho. ¿Cómo? Si nosotros ni hemos comenzado. Pues sí, ciertamente trabajábamos muy bonito. ¿Qué dificultades había en ese tiempo en la prelatura de Madera? Pues eran los caminos, desde luego que eran los problemas principales, ¿sí? Porque el entusiasmo estaba ahí y dificultades, pues solamente pues, los que ofrecían los caminos. Y claro, la economía, que era muy cara, las cosas que había que comprar. Me tocó hacer la rifa de Navidad a mí el primer año, ¿y qué crees tú que nos rifábamos? ¿Qué se rifaba? Pues herramientas para los coches, toallas, sábanas, cosas, ¿verdad? Porque estábamos comenzando. O sea, fueron ahí a la buena de Dios. ¿Y hoy en día cómo está aquello? Bueno, yo estuve, como sabes, 18 años fuera de México, y al volver vi lo bien que habían trabajado mis compañeros. Aquella zona ya era mexicana, porque cuando llegamos nosotros, toda la gente miraba al norte, para Estados Unidos, sembraban y se iban para Estados Unidos. Y además eran más guadalupanos, porque no eran ni guadalupanos. Bueno, aquel día que yo fui por la noche al santuario en Guerrero, llevando la Virgen de Guadalupe en una camioneta hasta el santuario, un frío de 14 bajo cero, y vamos a ver qué hay en el santuario. Estaba lleno, pero en el camino se cayó la bandera de la troca, se cayó la bandera y yo, como los niños héroes, la agarré y me la metí en el bolso de la chamarra porque un frío, y así llegamos al santuario. Estaba lleno. Y yo comencé diciendo, en esta noche de las narices frías, ¿verdad? Éramos guadalupanos ya, bendito sea Dios. Arana, el padre Rafael Arana, había reconstruido ese santuario. Muy bien, pues estamos con Fray Alfredo Arambarri Olarte. Él es pues agustino recoleto, toda su vida ha estado en México, casi toda su vida. Ha habido unos años que ha estado también en Brasil. Esto nos lo contará después de que Gaby nos cuente también las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con el resumen informativo AR y regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos aquí en Valores de Acero, estamos con un agustino recoleto, un testimonio de vida. Hace 50 años que los agustinos recoletos entrábamos por Chihuahua, exactamente a la zona de lo que era la prelatura de Madera. Uno de los primeros testigos de este acontecimiento es Fray Alfredo Arambarri Olarte, que ha accedido a hablar con nosotros de esos primeros años.
Recuerdo que nos hablaba en el anterior segmento que pues se reunían mucho los sacerdotes y que pues no tenían muchas cosas con las que contar, que ahí llegaron. ¿Qué más anécdotas hay de esos primeros años en Chihuahua, en la prelatura? Como no había caminos asfaltados, tampoco había puentes en los ríos. Recuerdo que ya estábamos en Guerrero, el padre Esproncedillo, y llegó el hermano Cuco en septiembre, porque lo nuestro fue el 27 de julio, en Ciudad Guerrero. Y en diciembre nos llegó el padre Rigoberto. Lo fui a presentar al obispo en la reunión de Navidad a Ciudad Madera. Y allí por la carretera estaba helada, estaban comenzando a hacer ya la carretera y nos ladeamos con mucho peligro de irnos al barranco. Allí dejamos la camioneta y pasó una camionetita Chevrolet vieja que valía para dos, venían dos, pues nos metimos los otros tres encima y llegamos a Madera. De regreso, en el río por donde Santo Tomás, nos metimos en la grava del río hasta el eje. Y el hermano Cuco saltó por detrás para ir a pedir auxilio a Santo Tomás. Mientras tanto el padre Rigoberto decía, qué bueno, ya tengo algo para contar. Al rato comenzó a entrar el agua en la cabina, pusimos los pies en el tablero y el padre Rigoberto dice, ya no tengo ganas de contar nada. Pues cuando nos sacaron, nos caímos, estábamos medio cuajados. Y sí, todas las noches, muchas noches en invierno, 18 bajo cero y así, atascados en un arroyo. Sí nos pasaban cositas de esas, pero éramos jóvenes y le entrábamos a todo. ¿Y en ese tiempo el agua, la luz no estaba en todos los pueblos? No, que va, no. Yo en mi buró tenía mi candil que me ponía todo negro. Sí. ¿Qué más? Bueno, estos son los primeros tiempos de Chihuahua, pero también el Fray Alfredo ha estado por Cádiz, ha estado por Labria, ha estado en Madrid. ¿Quién me iba a decir que después de la Sierra de Chihuahua iba a parar al sur de España, a Chiclana de la Frontera? 6 años allí, llevaba yo el récord, hasta ahora que estuve en Santa Mónica, que llevé 8, 6 era mi récord, los demás eran 4, 3. Pues sí, nos mandaron a España a reforzar las parroquias, el padre Rigoberto, el padre Marino Vidaurre y a mí. Ahí me tocó en Madrid, el padre Rigoberto en Zaragoza y el padre Marino en Chiclana. Madrid, pues muy raro. Estuve 3 años y de ahí a Chiclana 6 años. Allí la gente intenta y consigue hacerte la vida agradable. Pues como aquí, ¿verdad? Después pasé a Madrid otra vez, a la parroquia de la Lipa, que acabamos de entregarla. Y un día le dije al padre provincial, el padre Marciano, que ya me dejara de estar de párroco y de esto. Y me mandó a la residencia universitaria. Lo pasé muy bien, pero no duró más que 1 año. A Labria, al Amazonas. Me decían que no pedí voluntario, pues no. Yo le dije al padre provincial, qué bonita carta has escrito para motivar a la gente que vaya al Amazonas. Y me dice, no, pues, pero... Y le dije, yo pues nunca pido nada, pero a mí igual me da Rusia que China. Pues me dice, no, a los 52 años pues ya no. Pues a los 3 meses me llama y me dice, oye, ¿sigues con aquello que igual te da Rusia que China? Digo yo, sí, es que están pidiendo gente de tu edad en Amazonas, ¿vas? Pues voy. Y allí estuve, y yo quería dar mi vida allí, pero pues a los 5 años el padre provincial me mandó una carta, te esperamos en México antes de Navidad. Se me cayó de las manos, hasta los 2 días le entregué la carta al obispo, don Florentino, y me dijo, lo siento, pues a preparar el viaje para México. Y aquí ya llevo 22 años dando lata otra vez. La iglesia de Brasil, la iglesia de Labria, ¿qué es lo que más destacaría usted de esa iglesia que está en plena misión, en pleno río? Sí, mira, después de salir yo es cuando más está prosperando. En mi tiempo, pues, era la escuela nocturna que iba a enseñar español. ¿Sabes con qué enseñé español?
Okay. Con las canciones de Julio Iglesias. Ah, mira. Porque de gramática no sabían nada. Pues llegando yo a Santa Mónica, un chico me habla de Argentina. Soy uno de sus alumnos de Tapauá, de español, y me vino muy bien, no te digo. Sí. Dando clases de religión y de español. Y claro, celebrando el primer año, qué mal, pues sin entender bien la conversación ordinaria en portugués. Andaba viendo jugar al ping-pong, hablaba aquel. Así me la pasaba yo. Pero ya a los 7, 8 meses, pues bien. De una iglesia española quizás un poco estereotipada y muy fija en ciertas cosas, a una iglesia alegre, abierta, dialogada, una iglesia de canto en Brasil. ¿Cómo se incultura uno de un sitio a otro? Pues sí, ese año fue muy malo para mí, el primero, por la inculturación. Al año fuimos a inculturarnos a Brasilia, el padre Manuel Silva y yo. Bueno, pero ciertamente, pues sí, le agarramos ya el modo. Y pues claro que cantan mucho y me gustaban las canciones por lo sencillas y por el mensaje tan bonito, tan claro, tan católico, muy bien. Las celebraciones litúrgicas, la manera de dar catequesis, ¿cómo se adaptó usted a ese ritmo nuevo? Mucho no recuerdo yo de eso que me estás preguntando. Ajá. Recuerdo más en la Brea, cuando estuve ahí otros años y pico, pues allí la escuela nocturna, que iban los chavales que les tocaba no sé si era la prepa o qué, pero también los papás de ellos que venían del interior, familias enteras, pues hay papás y hijos en la misma escuela. Ajá. Hasta inglés di. Ah, también en inglés. Porque es que la profesora que dio el año anterior daba el inglés con pronunciación portuguesa. Y me pidieron que por favor diera, pero como tenía Doherty, me lo ponía todo en cassette, todo el libro en la pronunciación muy bien. De Labrea nuevamente a México. A México. Y en México cuando llega ya estaba hecha la prelatura, ya se había convertido la prelatura en diócesis, ¿o estaba en proceso? No, todavía no, yo llegué, ¿qué? En 94, ¿verdad? Sí, ya. Qué cosa, en 30 años entregamos la prelatura. Qué bien trabajamos. Porque recuerdo la prelatura de Palawan, en Filipinas, 100 años, hasta que tuviera clero propio y todo. La de Labrea, la de Amazonas, está en chino el poder hacerla ya diócesis. El 25 fue también, el año 25. Sin embargo, esta la entregamos en 30 años. La última comunidad parroquial que estuvo en Chihuahua, ¿cuál ha sido la última que estuvo? Fue Guerrero. En Guerrero. Pues ahí tengo yo mis amores. 5 años al principio. Después, cuando volví del Amazonas, me pusieron otro año allí. Y allí está mi hermana. ¿Y qué diferencias hay de la Guerrero de 14 grados, vamos al santuario, a la Guerrero en donde regresó, en Labrea, pues desde Labrea a otra vez México y a Guerrero? Pues en Guerrero pues ya estaba la cuestión del cine, la cuestión de evangelización en pequeñas comunidades, ¿verdad? Y eso es lo que hice aquel año. Pero en los primeros tiempos, el 68, nefasto, ¿verdad? 68, toda la juventud estaba con nosotros. El club Jaisa, Juventud Alegre y Sana, tenía 93 miembros. Tenía su reunión los miércoles y muy serios, hasta libro de actas llevaban. Hoy en el desfile del 20 de noviembre, allá con pirámide humana, Club Jaisa, el escudo. Había torneos de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de todos los ranchos. Estaba todo movido y eso fue culpa del padre Rigoberto.
que estuvo 1 año y pico allí. Y teníamos estudiantina, era una gozada. ¿Qué hay de cierto que los agustinos recoletos llegan allí para calmar un poco aquella zona, que había una liga, que había como focos de violencia y mejor que vayan los agustinos recoletos? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues no sé, pero aquel año tú sabes que el delegado apostólico del Papa, que no era todavía nuncio, a los salesianos les encomendó los mijes, a los carmelitas descalzos el Salto de Durango y a nosotros pues la prelatura de Madera. Y sí había crímenes por allí. Un tal Gaitán me tocó asistir a su sepelio, que era de los olvidos. Y venían no sé qué, la milicia o qué, con helicópteros y todo para repasar la zona aquella. Creo que hasta el gobierno quiso que se hiciera allí esta prelatura. Para tenerlo todo más vigilado. Pues sí, sí, para más atención. No quisiera irme. El padre Alfredo fue nombrado por la Santa Sede el asesor espiritual de las monjas agustinas recoletas contemplativas, a las que saludamos desde aquí. Y no quisiera irme sin que nos compartiera su experiencia como asistente espiritual de los conventos de las Agustinas Recoletas de México, de la Federación. No, pues a mí me hizo mucho bien estar preparándoles ejercicios, retiros, ¿verdad? Y atendiéndolas en general. Me hizo mucho bien. Primero estuve 3 años, después fue el padre Rivera y después me pusieron otra vez otros 3 años. Y ciertamente a mí me vino muy bien atender a las monjitas. ¿Qué destacaría de esa época de atención a las monjitas, a nuestras religiosas? ¿Qué destacaría usted? Pues quizás las dificultades que me ponían para ir a verlas, Tenía problemas para que me dejaran salir de casa a atenderlas, aunque después pues ya fue mejorando todo esto. Del 13 de mayo del 61 al año 2016 ha habido toda una trayectoria dentro de la Vicaría de México y Costa Rica. ¿Cómo la ve en estos momentos? Que hay además reestructuración, que se nos invita a la revitalización. Son momentos de cambios también, de dejar ciertos ministerios y agruparnos y hacer más comunidad. ¿Cómo vive usted este tiempo? Pues con la expectativa, a ver en qué quedamos, porque hasta ahora pues todo ha ido muy bien, pero sí es necesario replegarnos para atender con nuestro carisma mejor, ¿verdad? Sí, estamos pensando en eso y pues yo lo deseo. Deseo que se reestructure y que se revitalice nuestro carisma para ofrecerlo al pueblo pues con muchas ganas. Pues muchísimas gracias, Fray Alfredo Arambarri Olarte, por estar aquí con nosotros, por cedernos su espacio, por dar su testimonio de vida. Y gracias a ustedes por seguirnos aquí a través de El Sembrador Nueva Evangelización, a través de las redes sociales, el YouTube, CEAR Television Network. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.